Muy buenos días, muchas gracias, Cintia. Quisiera iniciar agradeciendo tanto a Nuyes como a la UDLAP la invitación que nos hacen para participar en este importante evento. Y hoy quisiera comentar sobre este título que pusimos, Potencia tu enseñanza, desarrolla contenido efectivo. Estoy asumiendo que las personas que me están escuchando, en un porcentaje muy importante, son profesores. Yo soy profesor también y voy a hablar como profesor, como parte de este grupo de personas que estamos interesados en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por eso quisiera iniciar esta conferencia comentando con cierta precisión qué es lo que yo considero como aprender, qué es aprender y por qué me parece que este es el eje sobre el que tiene que desarrollar la actividad de un profesor, el aprendizaje de sus estudiantes. El aprendizaje es un proceso eminentemente social, es un acto social, se da en la relación de personas y aunque una persona puede aprender por su cuenta, digamos, el significado, el contenido, la precisión del saber se da en la relación con otros, buscando entendimiento de la realidad, de esa realidad que tiene múltiples matices, múltiples maneras de acceder a ella y normalmente se da a través de la palabra. La manera de comunicarnos a través de la palabra es la forma natural con la que los profesores nos comunicamos y tratamos que nuestros estudiantes aprendan, buscando soluciones y por última instancia significado, darle significado a esta realidad a la que nos estamos enfrentando. Esto es aprender y lo que creo que todos los profesores buscamos es que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, ante las nuevas circunstancias, me gustaría proponer un esquema de cómo podemos potenciar nuestra enseñanza, no para que sea mejor enseñanza solamente, sino para que provoque más aprendizaje. Y en este sentido, quisiera recordar brevemente las modalidades por las que hemos pasado y distinguir algunas cosas, porque creo que la situación que estamos viviendo actualmente nos pide hacer algunos ajustes. Típicamente, la modalidad que se llama tradicional, que tiene más tiempo, es lo que llamamos modalidad presencial, en donde el profesor en un espacio físico reducido, que es el aula, se comunica con los estudiantes, aclara, los estudiantes participan, etcétera, y se da una relación central estudiante-profesor. En el aula, aunque hay un contenido de por medio, el profesor es un mediador, interactúa con los estudiantes de manera muy cercana y este es el esquema presencial típico. Ya desde hace muchísimos años, todos conocemos que se desarrolló lo que llamamos educación en línea, en donde de alguna suerte, por una condición de acceso, es decir, por el deseo de que personas que no pueden estar en el aula por cualquier motivo, pudieran acceder a los procesos de enseñanza-aprendizaje, se establecieron esquemas en línea que permiten a los estudiantes ir a su propio ritmo, típicamente de modo asincrónico, es decir, cuando el estudiante pueda, como pueda, en donde pueda, ¿no? Y aunque había algunos elementos de tipo sincrónico, normalmente eran interacciones asincrónicas, fuera de control de tiempo, y la relación central en este caso era entre el estudiante y el contenido, lo que el estudiante tenía que aprender y el profesor o el mediador o el facilitador se incorporaba en el proceso ocasionalmente. Este era el segundo modelo. Sin embargo, ahora nos estamos enfrentando a un modelo o una modalidad que le estamos llamando modalidad híbrida, en donde tenemos estas dos cosas, presencial y en línea simultáneamente en un mismo curso, y no solo eso, sino que el modelo presencial se desdobla entre los estudiantes que están en el aula enfrente de mí y con los que tengo contacto físico, y los estudiantes que están en remoto y que solamente tienen un contacto mediado tecnológicamente. A esto le llamamos esquema híbrido. Parecería ser que, dadas las circunstancias, el esquema híbrido es un esquema que va a perdurar, que va a seguir, que tiene algunas bondades y que caímos en él de repente.
se nos pidió a los profesores que entráramos en una modalidad que no teníamos dominada, que no teníamos conocida en su plenitud. Entonces, lo que de alguna manera quiero proponer es una actuación del profesor para este esquema híbrido. Y déjenme avanzar un poco. ¿Cómo caímos en este esquema híbrido? Bueno, pues en primer lugar, nos tuvimos que mover hacia él de una manera muy rápida, porque sucedieron las situaciones sanitarias que todos conocemos y tuvimos que movernos, tuvimos que ajustar programas, tuvimos que ajustar modalidades, aprender sobre plataformas, sobre tecnología, etcétera, rápidamente. He de decir, y creo que todos los profesores tenemos que estar muy satisfechos porque realizamos una adecuación exitosa. Nuestras clases se mantuvieron. Oye, ¿que podríamos haberlo hecho mejor? Sí, pero que lo hicimos y lo hicimos con éxito también. Que nuestras aulas pudieron continuar también. Entonces, un reconocimiento y una felicitación a todos los profesores que se metieron y nos metimos en esta aventura. ¿Por qué? Por el deseo de que nuestros estudiantes aprendieran. Tercero, hemos descubierto, ahora que hemos estado en este entorno, hemos descubierto que hay potencialidades de la mediación tecnológica, es decir, este estar vía el computador interactuando con los alumnos tiene algunas bondades. Esta educación remota tiene algunas bondades, que la presencial tiene otras bondades. Entonces, por eso yo creo, y muchos expertos piensan que así va a suceder, que el modelo híbrido se va a mantener en el futuro, que vamos a seguir con un modelo de este estilo. Entonces, la pregunta que yo me haría, ¿cómo aprovechar lo aprendido y potenciar nuestra enseñanza? Y esta es mi propuesta fundamental de la charla de hoy. La propuesta fundamental es haciendo al profesor desarrollador de contenido efectivo. Aprendiendo a desarrollar contenido efectivo en este nuevo entorno. Y quiero comentar a qué le llamo contenido efectivo y un pequeño esquema de cómo hacerlo. Cuando iniciaron las operaciones en educación en línea, se constituyó una manera de desarrollar contenido a través de equipos de expertos, en donde había diseñadores, instruccionadores, desarrolladores de contenido, expertos de contenido, diseñadores gráficos, etcétera. Este esquema es muy potente, es muy poderoso y va a seguir para desarrollos en línea, sin lugar a dudas. Pero necesitamos, me parece, que el profesor pueda desarrollar contenido en sus asignaturas sin tener que recurrir a esa complejidad y a ese tiempo. Habilitar al profesor a que él mismo desarrolle su contenido. Y entonces propongo que nos transformemos de curadores de contenido, que íbamos, buscábamos cosas y las poníamos a disposición de nuestros estudiantes, en productores de contenido. Que los profesores seamos productores de contenido. ¿Cómo? Con un método sencillo pero poderoso de desarrollo flexible de contenido que esté en las manos del profesor. Este es el asunto. Desarrollo de contenido poderoso en manos del profesor, flexible y poderoso. A este método le llamamos FLEXCO. Contenido flexible, ¿sí? Que permita que el profesor pueda desarrollar su propio contenido sin tener que acudir a un equipo de expertos, ¿sí? Y que ese contenido pueda ser almacenado, reutilizado y reconfigurado de acuerdo a las características del profesor y del grupo al que va a atender. Porque todos los profesores estarán de acuerdo conmigo que a lo largo de nuestra vida en una asignatura tenemos piezas de esa asignatura que ya conocemos, las ajustamos, las recolocamos, les damos algunas matizaciones para el grupo que tenemos, etcétera. O sea, reutilizamos el conocimiento que ya tenemos. Pues entonces necesitamos tener un ambiente en donde tengamos contenido propio y que lo podamos reconfigurar de acuerdo a las características de la instrucción que queremos proponer. A esto le llamamos armonización. Entonces, tenemos de aprendizaje con una armonización que es una participación proporcional, pertinente y oportuna de las distintas metodologías y
y elementos de enseñanza, cómo organizamos la información textual, el trabajo individual, la lectura, el trabajo autónomo, etc. Esto lo tenemos que armonizar. Y para eso, la propuesta es crear contenido que armoniza y se centra en el aprendizaje de la persona. En las manos, voy a presentar un modelo de desarrollo de contenido teórico y después cómo a este contenido lo hacemos fresco, lo hacemos desarrollo de contenido en manos del profesor. Aquí presento una metodología que utilizamos para desarrollo de contenido, fundamentalmente para educación en línea, que tiene estas 4 etapas. El diseño instruccional, que todos conocemos, que tiene que ver con la pedagogía, con los resultados de aprendizaje, con lo que queremos, con las actividades educativas y la alineación entre esas actividades y el objetivo de aprendizaje establecido. Después, el diseño de interfaz, que nos ayuda a entender los esquemas de navegación, cómo voy a tener que presentar el contenido, cómo lo va a tener que ejecutar o consumir el estudiante, etcétera. Después, cómo esto lo convierto en arte digital, cómo esto lo animo, le doy video, le doy a visualización, etcétera. Y cómo después esto lo ubico en un contexto que permita que el estudiante lo consuma y lo pueda llevar adelante de una manera organizada y sistemática. Estos son los 4 procesos que seguimos para desarrollar cualquier contenido. Pero, ¿qué hacemos entonces para que esto pueda estar en manos del profesor? Para que el profesor pueda desarrollar su contenido de una manera flexible. Nuestra propuesta es, para este entorno híbrido que acabamos de hablar, es seleccionar a priori algunos elementos de la realidad instruccional que ya conocemos y ubicarlos en las manos del profesor de una manera sencilla. Esto es lo que le llamamos fresco. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, en primer lugar, elijamos algunos tipos de experiencia que son más relevantes en estos entornos híbridos. Y en este caso yo propongo y proponemos en la primera versión de Fresco 2. Las sesiones síncronas y el trabajo autónomo. ¿Cómo desarrollamos sesiones síncronas efectivas? Educación remota efectiva y el trabajo autónomo. He de decir que estas sesiones síncronas tienen las características que ya mencioné, de que tengo estudiantes en local y estudiantes en remoto. Y el trabajo autónomo se da por todos en autónomo. Entonces, eligiendo estos 2 elementos de diseño instruccional y estableciendo esquemas formales para que se desarrollen estos, el profesor tiene en sus manos formas de ubicar su contenido en este tipo de experiencias. ¿Que se pueden incluir otras experiencias? Claro, pero lo que estamos tratando es que el profesor tenga la posibilidad real de desarrollar un diseño instruccional él mismo, que no esté esperando o atendiendo a expertos en esta capacidad, ¿no? Segundo paso, el diseño de la interfaz. Nuevamente, hacer una selección de todos los distintos diseños de interfaz y centrarnos en 2. Uno que le llamamos el texto enriquecido, que es la manera en donde, como el alumno, de alguna manera es como estar dando la clase esta en donde está uno en el aula y de repente enfatiza algo, repite algo, dice, ojo, atentos a esto. Esto se puede hacer en el texto. Entonces, dotar al profesor de elementos de construcción de texto enriquecido y de navegación única. Es decir, que el esquema de navegación para el estudiante en la consecución de su curso sea única y sencilla. El trabajo autónomo y las sesiones síncronas incorporadas en este esquema de navegación, de tal manera que no necesite expertos nuevamente para desarrollar estas interfaces. Segundo paso. Tercer paso, arte digital. Aquí sí, la propuesta es, el arte digital es un diseño sofisticado. Lo que necesito es tener personas que me desarrollen arte digital. Arte digital que yo solicito como profesor. Arte digital que puedo ir enriqueciendo mi curso. Arte digital que no es condicionado para iniciar mi curso. Entonces, yo puedo transformar mi curso al modelo híbrido
con contenido enriquecido sin necesidad de tener el arte digital totalmente concluido. Tercera etapa, arte digital subcontratado, y hay varias fuentes para hacer esta subcontratación. Por último, desarrollo SCORM e integración en el LMS. Sé que hay otros estándares. En este momento, nuestra propuesta en la primera versión de Flesco es trabajar sobre SCORM e integrar esto en el LMS, de tal manera de que el profesor integre personalmente sus módulos SCORM en la plataforma, en cualquiera de las plataformas en las que esté trabajando. De esta manera podrá trabajarse el esquema autónomo. También en nuestra propuesta en Flesco que el desarrollo de contenido para las sesiones síncronas sea parte integrante del repositorio en el LMS. Y aquí permítanme hacer un pequeño paréntesis para escenificar lo que pensamos que debe de ser la evolución de los LMS. Los LMS que hoy se centran en cursos, me parece que debemos de ayudar para que se centren en repositorios, y voy a tratar de explicarme. Si yo estoy dando un curso de metodología de la investigación, ese curso de la metodología de la investigación tiene distintos recursos, puedo ocupar muchos recursos. Hay herramientas de software, hay videos de presentación, hay distintas cosas que puedo hacer, cosas propias y cosas de otros. Bien, lo que yo tengo que disponer es de un repositorio en el LMS que me permita a mí como profesor integrar, respetando la navegación única de la etapa 2, integrar estos elementos. Y esto le da a un curso una versión del curso. Es una instancia del curso. No es el curso de hoy y para siempre. Lo que es de hoy y para siempre es el repositorio de este contenido. Hoy los LMS no trabajan así. Estamos trabajando en Flesco fuertemente para poder dotar al profesor de un repositorio de su contenido que le permita a él rehilvanar sus cursos de acuerdo a las necesidades del nivel de los estudiantes, de la situación específica de la modalidad en la que van a estar trabajando. A esto le llamamos Flesco, a esta posibilidad concreta de que el profesor, desde él mismo y con su conocimiento, desarrolle contenido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de potenciar su enseñanza, de mejorar su contenido, de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes en esta nueva modalidad híbrida a la que hemos llegado, que creemos se va a mantener. Espero haber sido suficientemente claro y completo, y me interesaría mucho poder responder a preguntas o comentarios si Cintia me los hace llegar. Muchas gracias y a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. De verdad, siempre es valioso escucharlo, no solamente por la experiencia dentro de la marca SICOM, sino por esa experiencia personal de también ser docente. Usted está en ambas partes, con ambos perfiles, entonces entiende a la perfección pues toda esa parte de necesidades, digamos, de productos y servicios que exige, ¿no? También un docente, un departamento de áreas de TIC. Entonces, es demasiado valioso sus aportaciones. De verdad, le agradezco a usted, a Blackboard, a SICOM, por participar con nosotros. No es la primera vez que lo hace. Ya llevamos algunas ediciones estando aquí. De verdad, les agradezco siempre su apoyo, su confianza, sobre todo la información que siempre nos comparte, y desde mi perspectiva es muy valiosa porque usted cumple con ambos perfiles, ¿no? Tanto de la parte docente, de las necesidades dentro de, y a la vez ustedes ven las soluciones y pues toda la oferta de servicios que pueden apoyar en este desarrollo de tecnologías hacia nuestras universidades. No tengo preguntas en el chat. Aquí está. Juan Manuel Senil.
¿Considera que la educación en línea o a distancia predominará como modalidad o seguirá la modalidad presencial? A ver, a mí me parece que van a prevalecer las dos. No creo que la presencial pura, digamos, como la conocíamos, 100% aula, se vaya a quedar tal cual. Yo sí creo que la modalidad presencial va a evolucionar a la modalidad híbrida, y justifico por qué. Creo que va a moverse a la modalidad híbrida porque me parece que hemos encontrado algunos elementos que se dan estupendamente bien en el mundo mediado tecnológicamente, en el mundo sincrónico, que yo creo que se dan inclusive mejor que en el mundo presencial. Pongo un ejemplo concreto, experiencia propia. En algunos de mis cursos utilizo trabajo colaborativo de estudiantes que ya se conocen. Por las circunstancias que todos conocemos, durante los últimos 2 años he tenido que hacer trabajo colaborativo en línea. Lo que yo he podido hacer con los equipos y con los grupos de trabajo colaborativo que están trabajando en línea, me parece que es muchísimo mejor de lo que yo lograba en el aula. El trabajo colaborativo en línea me parece que es algo que debemos de mantener y sostener. Por eso yo creo, este y otros ejemplos que se dan en el mundo mediado tecnológicamente, creo que se van a mantener. Creo que el presencial va a evolucionar al híbrido. Sin embargo, el híbrido tiene un problema importantísimo de acceso, que es la sincronía, porque la sincronía requiere el tiempo. Por eso yo creo que el en línea se va a mantener. El trabajo a tu propio ritmo creo que se va a mantener, porque es una posibilidad de acceso para personas que no pueden estar en sincronía, porque no tienen el tiempo para hacerlo, porque tienen que estudiar en condiciones de espacio y tiempo distintas que el resto de sus compañeros. Por lo tanto, yo creo, sí, y por eso los mantuve en la lámina, a mí me parece que vamos a un esquema en donde vamos a tener esquemas híbridos y esquemas en línea. Obviamente, el esquema en línea no quiere decir que no tenga ninguna actividad síncrona, pero como todos sabemos, se califica como en línea cuando una proporción del trabajo se hace a nivel autónomo, y creo que esa proporción va a ser alta. Muchas gracias, doctor Ortiz. Y Luis Manuel nos dice, felicitaciones al doctor Ortiz, importantísimo plantear que la pedagogía deba anteceder a la tecnología. Eso garantiza que no se caiga en una moda solamente o en una emergencia, sino que toda aplicación tecnológica tenga sustento pedagógico. Muchas gracias, Luis Manuel, por sus comentarios. Reitero, doctor Ortiz, mi agradecimiento, mi respeto, mi admiración por todas las aportaciones que nos ha compartido el día de hoy. Gracias a Blackboard SICOM por participar con nosotros como patrocinador Diamante. Y pues no me queda más que cerrar esta sesión agradeciéndole de nuevo, doctor. Y pues no me queda más que invitarlos a nuestra siguiente ponencia. Gracias, doctor Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a sus órdenes. Mucho éxito. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente conferencia en unos 2 minutos. Nuestros amigos de Amazon Web Service están listos para que ustedes conozcan lo que nos van a presentar el día de hoy. Muchas gracias. En 2 minutos regresamos.